Ha llegado la hora del servicio de la tarde de la gran asamblea de la fiesta de los panes sin levadura. A través de la fiesta de hoy, grabemos profundamente en nuestro corazón el sacrificio del Padre y de la Madre y su amor expresado a través de la cruz una vez más. Reflexionemos y arrepintámonos de todos nuestros pecados pasados. Con la resolución de participar en los sufrimientos de Cristo, todos debemos ser capaces de seguir el camino de sacrificio del Padre y de la Madre. Hoy, bajo el título del sermón, Hermoso Arrepentimiento, examinemos la palabra de Dios durante el culto de la tarde de la fiesta de los panes sin levadura. Vayamos juntos a Isaías capítulo 53. En el culto de la mañana, nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre todo lo que Cristo soportó hasta su crucifixión. Hace unos 2700 años, el profeta Isaías explicó todos los asuntos relacionados con la pregunta, ¿de dónde se originaron todas estas cosas? Miremos el libro de Isaías capítulo 53 versículo 1. Capítulo 53 versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Podemos ver a través del capítulo 53 de Isaías que se explica con gran detalle la razón por la que Cristo tuvo que ser crucificado. Hoy es el día en que Cristo fue crucificado. La fiesta de los panes sin levadura es principalmente un tiempo para conmemorar y reflexionar sobre el sufrimiento y la crucifixión de Cristo.
Con respecto a lo que le sucedió a Cristo cuando fue crucificado, está escrito: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías dejó estos registros en la Biblia hace 2700 años. Unos 700 años antes de que Jesús viniera a esta tierra, Dios ya nos había revelado la razón de esto a través de los profetas y nos ha estado dando entendimiento a través de estas profecías. Las profecías también nos hacen saber: cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cada vez que leemos estas palabras en Isaías capítulo 53, no podemos evitar pensar una vez más cuán graves fueron nuestros pecados y cuán severo fue el castigo que merecíamos. Por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, Él fue traspasado y azotado. Él llevó nuestras iniquidades en soledad. Incluso cuando sufría opresión y aflicción, no abrió la boca, sino que recorrió pacientemente ese camino. Nuestro Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, enfrentó la humillación y el interrogatorio de sus criaturas, soportando en silencio su camino. Creo que siempre debemos grabar profundamente su vida en nuestros corazones y apreciarla. Por lo tanto, hoy, recordemos una vez más el día en que Cristo fue crucificado y aseguremos que una historia de arrepentimiento por todas nuestras transgresiones e iniquidades pasadas se produzca en todos y cada uno de nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, su enseñanza más destacada fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Podemos ver que hizo muchas peticiones para nuestro arrepentimiento. Ahora, el reino de los cielos se acerca, y estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Si reflexionamos profundamente una vez más sobre el día en que Cristo murió en la cruz, debemos convertirnos en los que se arrepienten y reciben el reino de los cielos que se acerca. Entonces, ¿cómo se puede lograr el verdadero arrepentimiento? ¿Qué tipo de comportamiento y acción debemos tomar? El arrepentimiento implica no solo reconocer y sentir remordimiento por nuestros pecados, sino también vivir un cambio de vida con la firme resolución de no volver a cometer esos pecados. Entonces, examinando los siguientes 3 casos, contemplemos quién vivió verdaderamente una vida de arrepentimiento y obtengamos ideas sobre cómo vivir una vida de arrepentimiento hoy. Hay una niña llamada Sonny. Sonny cree que robar a los demás está mal. Hay una niña llamada Molly. Molly siente que robar a los demás está mal e intenta expiar todos los pecados que ha cometido antes a través de buenas obras. Hay una niña llamada Jane. Jane cree que robar está mal y se compromete a no volver a hacerlo, y también se esfuerza por persuadir a otros ladrones para que se arrepientan. Entre estos 3, ¿quién puede considerarse que vive una vida de verdadero arrepentimiento? El grado de arrepentimiento puede variar, pero el verdadero arrepentimiento que Dios desea se puede ver en el tercer caso, el de Jane. Una persona que siente remordimiento por sus pecados y decide: ya no estaré involucrado en ese pecado, va más allá para persuadir a otros que están cometiendo tales actos para que se arrepientan.
Por lo tanto, cuando Jesús vino a esta tierra, una de las primeras cosas que nos mostró quedó registrada en el capítulo 1 de Marcos, donde desde temprano en la mañana dijo, vayamos a otro lugar, a las aldeas cercanas, para que yo también pueda predicar allí, porque para eso he venido. Abramos juntos el capítulo 1 del libro de Marcos. Marcos capítulo 1 versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. En el Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10, él dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, mientras que en el Evangelio de Marcos, él dijo, he venido a predicar. Entonces, podemos encontrar la respuesta de cuál es la obra más importante y grande que debemos hacer para ser salvos, ¿no es así? Es la predicación. Veamos el libro de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 versículo 10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre aquí se refiere a Jesús, ¿no es así? La razón por la que Jesús vino a esta tierra, en otras palabras, el propósito de su venida fue buscar y, ¿qué más vino a hacer? Salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo se comporta una persona que se ha arrepentido de verdad? ¿Cuál es la evidencia de si uno se ha arrepentido o no? Cuando conduce y guía a otros pecadores por el camino de la salvación, Dios lo considera como la verdadera evidencia de un arrepentimiento genuino. Vayamos todos juntos al capítulo 15 de Lucas. Lucas capítulo 15. Miremos el libro de Lucas capítulo 15 versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pasemos al versículo 7. Veamos el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Puesto que la predicación es la verdadera evidencia del arrepentimiento ante Dios, Él dio ejemplo de predicar desde muy temprano en la mañana e incluso en el momento en que ascendió al cielo, dijo, serán mis testigos en Samaria y hasta lo último de la tierra, y nos instó a esforzarnos por llevar a muchos pecadores a convertirse de sus pecados y a esforzarnos por llevar a cabo esta misión. También nos dejó una promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Veamos también Mateo capítulo 28 versículo 18. Mateo capítulo 28 versículo 18. Capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la última palabra que Jesús dejó en la tierra. En otras palabras, esta es su ferviente súplica para que alcancemos el más hermoso arrepentimiento. Acabamos de repasar las historias de Sonny, Molly y Jane. Estas tres son estudiantes que tienen un historial de robo hacia otros en al menos una ocasión.
Sin embargo, cada una de las tres tenía pensamientos diferentes. Sonny se arrepintió con el pensamiento básico de que robar a los demás era malo, y Molly también sintió que robar a los demás era malo. Sin remediarlo, solo mantenía el pensamiento: compensaré mi pecado anterior con otra buena obra. Jane sintió que robar a los demás estaba mal, por lo que no solo dejó de robar, sino que también indujo a otros ladrones al arrepentimiento. Entonces, entre las tres, ¿quién puede considerarse como la que se ha arrepentido verdaderamente, según las enseñanzas de la Biblia? Sería la tercera, Jane. Nosotros también debemos llevar siempre la evidencia del verdadero arrepentimiento ante Dios. ¿No es la evidencia misma de nuestro arrepentimiento la proclamación plena de la verdad del nuevo pacto en Samaria y hasta los confines de la tierra? Por eso está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, que Dios confió esta tarea solo a aquellos que eran aprobados por Él. En otras palabras, confió todas estas tareas solo a aquellos que se arrepintieron. Confirmemos esto en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Echemos un vistazo al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Capítulo 2 versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Cómo se nos podría confiar el Evangelio? Dios nos aprobó, es decir, nos consideró como justos. Fuimos considerados como los hijos e hijas que son los más adecuados para esta obra. Por esta razón, ¿qué se nos confió? Se nos confió el Evangelio. Entre todos sus hijos, ¿no confían los padres una tarea a aquellos que son más diligentes y están mejor capacitados para seguir sus palabras y enseñanzas? Aquí también se expresó que Dios nos consideró justos y nos confió la misión de predicar este Evangelio. Esto es algo que ni siquiera los ángeles celestiales pueden hacer, por mucho que lo deseen. El hecho de que un pecador sea considerado justo por Dios significa que Dios acepta de la manera más hermosa el arrepentimiento del pecador y tolera con gracia todas sus acciones y comportamientos. Dios pidió a los pecadores, los que fueron aprobados por Él, que se les confiara el Evangelio. Se puede decir que ser capaz de llevar a otros pecadores al arrepentimiento es la prueba viviente de que uno se ha arrepentido de verdad. Así pues, predicar el Evangelio del nuevo pacto no es la tarea que Dios nos ha encomendado. Vayamos al capítulo 3 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3. Veamos el capítulo 3 versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios quiere que nos arrepintamos de verdad, y la mejor manera de convertirnos en los que se arrepienten es convirtiéndonos en obreros del nuevo pacto. Por eso dice, Dios nos ha hecho competentes para ser ministros del nuevo pacto. Vayamos al capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? Nos encargó, en presencia de su reino, predicar la palabra. Les doy este encargo en presencia del reino de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Por supuesto, sería bueno que nos dedicáramos a todo, pero nunca debemos ser perezosos, sino diligentes, especialmente en la predicación de la palabra de Dios. En el lenguaje moderno, a tiempo y fuera de tiempo, se expresa simplemente como en todo tiempo, indiscriminadamente. Prediquen la palabra no solo cuando haya una oportunidad, sino en todo momento. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué más debemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios desea dar la bendición más preciosa a su pueblo celestial. Hay decenas de miles de bendiciones, pero esta es la bendición que Dios más desea que todos sus hijos reciban. Dios dijo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, veamos el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada. ¿Qué nos espera? La corona de justicia. Puesto que hemos trabajado diligentemente hacia la meta que tenemos por delante, centrándonos únicamente en la mayor tarea de predicar la santa voluntad de Dios a todas las personas del mundo, ¿acaso no seremos galardonados con la mayor corona? Dios pudo habernos creado en cualquier otro ser. Pudo habernos nombrado presidente de una empresa, de una corporación o de un país, o incluso una persona en el poder con un alto cargo gubernamental. En lugar de eso, se revela que Dios nos hizo así para ser obreros competentes del nuevo pacto. Abramos también el libro de Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, como lo ha manifestado, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios no se la ha confiado a cualquiera. ¿Quién puede predicar la verdad del nuevo pacto, que son Dios Padre y Dios Madre, a todos los pueblos del mundo? Somos nosotros, los miembros de nuestra familia de Sión, a quienes Dios considera como justos. Lo que Dios desea es que los pecadores se esfuercen y trabajen duro, para arrepentirse plenamente, sujetándose por completo a la voluntad de Dios como sacerdocio real en el reino de los cielos. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy, les pido que graben profundamente la mentalidad de la fiesta de los panes sin levadura en sus corazones una vez más, para que todos podamos convertirnos en los hijos celestiales que más agradan a Dios. Al reflexionar sobre nuestros pecados pasados y arrepentirnos, debemos preguntarnos, ¿qué quieren el Padre y la Madre de mí? Dios vino hasta esta tierra para buscarnos y complacernos, sin escatimar su carne, su sangre, su posición, su gloria y su honor. Además, en esta fiesta de los panes sin levadura de hoy, Él murió en la cruz en nuestro lugar. Por lo tanto, nunca borremos de nuestros corazones la muerte de Cristo en la cruz,
sino que sigamos la vida de Cristo de manera hermosa y graciosa hasta el final. Que este año sea uno en el que todos los hijos celestiales traigan alegría y gloria al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Actualmente estamos ayunando desde la medianoche hasta las 3 de la tarde de hoy. Incluso cuando ayunamos por un periodo tan corto, ¿cuán desafiante y doloroso es? Sin embargo, la vida del Evangelio que Cristo llevó durante 37 años hasta su segunda venida no se puede describir con palabras. Nuestra iglesia de hoy, nuestra existencia misma y nuestro futuro provienen de la vida sacrificada de Dios, con la esperanza de que reflexionemos profundamente sobre este hecho y nos comprometamos en un arrepentimiento verdaderamente hermoso y sincero para que podamos dar alegría al Padre Celestial y a la Madre Celestial. Me gustaría concluir el sermón de la tarde. Muchas gracias.